que el deportista sea capaz de, al identificar en el cuerpo lo que le está pasando, generar un comportamiento que sea más proactivo. Es decir, ante situaciones de estrés tenemos reacciones emocionales. Si controlas las emociones a través de un pensamiento positivo, vamos a generar una situación de control, de autorregulación emocional. ¿Por qué es importante el medio natural a la hora de recuperar a un deportista? Si tú estás estresado por la situación que sea, ¿dónde crees que te vas a recuperar más? ¿En mitad de la Gran Vía dando un paseo o dando un paseo por mitad de un bosque? Y hay un montón de estudios ya del uso del móvil en gente joven. Misión nuestra como profesores, como psicólogos, como entrenadores, es mantener la atención no lo máximo posible, que también, sino con la mayor calidad. Tú le tienes que enseñar al deportista qué es lo que le está pasando, qué reacciones tiene, cómo funcionamos ante el estrés. El estrés no es malo de por sí, es cómo reaccionamos ante una situación. ¿Cómo se desarrolla la mentalidad de un campeón? Lo que viene ahora es una fantástica entrevista con Miguel Santolaya, psicólogo, uno de los profesores que más me inspiró durante la carrera. Además lo digo en el podcast. Nada, estoy en mi ciudad de Santander, que es fantástica. Y lo que siempre os digo, que si os gustan estas entrevistas, si os gusta el podcast, si os ha gustado de verdad la entrevista, pues suscribiros, darle like al video, dejarme algún comentario de qué ha sido lo que más os ha ayudado y más os ha aportado. Y nada, que disfrutes de este episodio, que Dios te bendiga y que disfrutes de la vida, que es un rato. Bienvenidos a Ganar Aprendiendo, un espacio donde vamos a conocer los fracasos, los éxitos y las experiencias de vida desde los ojos de aquellas personas que pueden inspirarnos a ser mejores. Hoy os he traído un podcast fantástico con una persona que me inspiró muchísimo durante mis años en la universidad. Tuve la oportunidad de compartir con él una única asignatura, aunque me hubiera gustado compartir más. Hoy os he traído a una persona que es psicólogo, si me equivoco en algo me lo dices. Además tiene un máster en oncología, en psicología oncológica. También trabaja para la Universidad Autónoma de Madrid y también colaboras o eres coordinador de máster en la Universidad Europea. ¿Es correcto, Miguel Santolaya? Así es. ¿Qué tal, Brandon? Sí. También trabajo en la Universidad de La Rioja, en un máster de coaching deportivo también. Y bueno, tampoco vamos a hablar de toda mi trayectoria aquí, ¿no? Pero sobre todo me baso en la docencia universitaria, en la formal y en la no formal, también trabajando con deportistas, entrenadores, técnicos deportivos. Luego está la parte de intervención con deportistas, equipos y con entrenadores y cuerpo técnico. Y luego la parte de investigación, ¿no? Cómo mejorar las herramientas que podemos utilizar a nivel psicológico para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Además, una de las cosas que más te gusta, hablábamos antes, era ese proyecto Sputnik, ¿no? Que hablamos off the record. ¿Podrías hablarnos un poco de ese proyecto? Sí, ese es uno de los proyectos que, bueno, a mí me gustan muchos tipos de deporte y trabajar con muchos deportistas, pero especialmente con los deportes de montaña y más específicamente con la escalada. En España sí que es cierto que en los últimos años ha habido un auge, no solo en la práctica, sino en la investigación. Y Sputnik Climbing ha optado por crear un equipo de alto rendimiento y un equipo de investigación para mejorar, cómo puede ser dos cosas. Uno, la experiencia del usuario, cómo podemos mejorar la experiencia del usuario. Y otra, cómo podemos mejorar el entrenamiento enfocado al alto rendimiento. Desde todos los aspectos, el nutricional, por supuesto el físico y el técnico y también el psicológico. ¿Y cuál es tu papel en ese proyecto? Bueno, pues no cabría otro que el de psicólogo, ¿no? Trabajo con los deportistas, trabajo con los entrenadores, trabajo en alianza y de manera multidisciplinar con entrenadores, con nutris, con fisios, para mejorar el rendimiento deportivo. Y luego tenemos el departamento de investigación, donde estamos investigando cómo mejorar, qué nuevas herramientas aportar o cómo atraer a los perfiles de escaladores a la ciencia aplicada. Ajá. ¿Qué tipo de investigación tienes en curso actualmente o en qué cosas estás incidiendo más? A nivel de investigación hay varias líneas que me interesan mucho. Una tiene que ver con las lesiones deportivas, con la recuperación de las lesiones deportivas. Y estamos empezando a hacer trabajos que están enfocados a la fatiga y a la recuperación de la fatiga, porque uno de los principales problemas en las lesiones es lo que tiene que ver con la fatiga atencional. Es decir, hay una especie de efecto túnel, estrechamos nuestro campo atencional, y otro tiene que ver con problemas de tensión muscular. Cuando estamos cansados, no estamos ejerciendo la tensión correcta, ya sea por exceso o por todo lo contrario, y si además cerramos el foco atencional,
hay mayor riesgo de lesión deportiva. Lo que estamos estudiando es cómo recuperar esa fatiga en entornos naturales. Luego hay otra línea de investigación. Bueno, esta es muy interesante, es de las que más me gusta. Luego trabajamos mucho con la postura corporal y el autohabla, ¿no? ¿Qué nos decimos y cómo nos colocamos a la hora de decírnoslo? Vale, vamos primero a por la otra, por la de la fatiga, y luego vamos a desarrollar también la de la postura corporal. Vale, ¿con qué dinámicas en el medio natural se puede desarrollar o qué es lo que buscáis? ¿Evadir ese foco de atención para evitar la rigidez muscular? ¿Qué se busca exactamente? ¿Por qué es importante el medio natural a la hora de recuperar a un deportista? Bueno, yo te planteo la siguiente situación, ¿no? Si tú estás estresado por la situación que sea, o cualquier persona está estresada, ¿dónde crees que te vas a recuperar más? ¿En mitad de la Gran Vía dando un paseo? ¿O dando un paseo por la playa? ¿O dando un paseo por mitad de un bosque? Si te planteas eso y la respuesta no es la Gran Vía, entonces creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Lo que estamos viendo es por qué el efecto natural de dar un paseo, hacer una recuperación activa en un medio natural, recupera antes y en mejor forma la fatiga que si es en un entorno cerrado o en un entorno urbano. Lo que estamos intentando demostrar es algo que todos intuimos y sabemos, pero llevarlo a la ciencia. Y de ahí ver de qué manera podemos hacer ese trabajo de recuperación en entornos naturales. Qué bueno. Y ahora vamos a ir al otro punto, al de cómo influye la postura en el deportista o en el desempeño deportivo o incluso en la vida, ¿no? ¿Cómo influye nuestra postura corporal a la hora de enfrentarnos a retos o enfrentarnos a la vida? Muy bien. Bueno, pues eso es una línea de investigación muy interesante. La semana pasada estuvimos en Barcelona en el Congreso de Psicología Deportiva, que se hace cada 2 años, es el Congreso Nacional. El anterior fue en nuestra universidad, en el Atlántico, que por cierto me crucé con antiguos alumnos, me hizo muchísima ilusión. Incluso alguno que se acercó con ganas de saludar y decir, hombre, Miguel, ¿qué haces tú por aquí? Qué bien verte, qué bueno. Me salgo un poquito, ¿vale? Porque me gustó mucho que una compañera tuya se acercó y dijo, acabamos ya de terminar el curso, algunos están haciendo el máster, pedimos que en la orla salieses tú, pero claro, ya no estabas trabajando aquí. Lo pedimos, ¿no? Y nosotros también lo pedimos. También. Sí, sí, sí. Eso me hizo muchísima ilusión, muchísima ilusión. Fue muy bonito volver a la universidad y cruzarme con gente a la que había dado clase y ya hablarles de tú a tú como un profesional más, ¿no? Como estamos haciendo en este caso. Qué bueno. Eso fue muy bonito. Pero bueno, volviendo a lo que dices, hay muchos trabajos que estamos haciendo, parte de la investigación que hemos mostrado en el Congreso habla sobre algo muy simple, ¿no? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos lo decimos? ¿Y qué postura adoptamos? Es muy difícil que si tú estás en una postura de ataque, ¿no?, seas capaz de mostrar empatía o decirle a una persona que realmente le estás escuchando. De la misma forma de que si tú ahora mismo giras la cabeza y dejas de mirarme, yo voy a tener la sensación de que no me estás prestando atención. Es algo muy básico y que la verdad lo que te está haciendo es pensar en si tu postura y tu manera de contactar conmigo está resonando de alguna forma en mi desempeño. Si eso lo pasamos al deporte es exactamente igual. Cuando en una situación de tensión por una competición o porque ha habido un mal resultado, pues nos tenemos que enfrentar a una situación que nos produce estrés, si reaccionamos con una postura abierta y de confrontación a la situación y nos hablamos correctamente, aumentamos las posibilidades de desarrollar más nuestro desempeño deportivo. Si en cambio tenemos una postura encogida, brazos cruzados, situación nerviosa, de duda, el cerebro está interpretando también las pautas comportamentales de nuestro cuerpo. Por muy poco que sea, el cerebro no va a actuar igual y el cuerpo no se comporta de la misma forma. ¿Qué estamos trabajando? Cómo generar rutinas deportivas que te ayuden a prepararte para la situación. Y cuando veamos que lo que nos estamos diciendo no es correcto, ser capaces de cambiarlo. Además, fisiológicamente el cuerpo responde a eso, ¿no? A nivel hormonal, a nivel comportamental, a nivel de tensión muscular, el cerebro lo está interpretando. A nivel, por ejemplo, yo trabajo mucho con biofeedback, que es otra de las líneas de investigación, para eso mismo, para saber cómo el deportista es capaz de identificar los correlatos psicofisiológicos, si hay tensión, si no, cómo actúa el sistema nervioso, simpático y parasimpático, si enfrentamos o no una situación, y que el deportista sea capaz de, al identificar en el cuerpo lo que le está pasando, generar un comportamiento que sea más proactivo. Es decir,
Ante situaciones de estrés tenemos reacciones emocionales. Si controlas las emociones a través de un pensamiento positivo o de la respiración, que es puramente fisiológico, vamos a generar una situación de control, de autorregulación emocional. Entonces, ¿qué les enseño? Postura correcta, hablar correctamente a través de la respiración y de generar emociones correctas para la situación. ¿Cómo conseguís que el deportista realmente sea capaz de ver ese pensamiento? Porque tienes que ser capaz de verlo. Es decir, sientes el input, ¿no? Sería, sientes el input, te llega, te estresas, pero muchas veces te quedas ahí. No eres capaz de verte como desde fuera y ver que realmente estás estresado para relajarte. ¿Cómo hacéis que esa persona se dé cuenta? Claro, ahí hay un apartado muy importante de psicoeducación. Es decir, tú le tienes que enseñar al deportista qué es lo que le está pasando, qué reacciones tiene, cómo funcionamos ante el estrés. ¿Mm? Y una vez que entiendes que esas situaciones, el estrés no es malo de por sí, es cómo reaccionamos ante una situación que es altamente demandante y que nos está pidiendo que reaccionemos de la mejor manera posible. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es saber si las capacidades que tenemos son las óptimas para enfrentarnos a una situación altamente demandante. Nos ponen alerta, eso no está mal. Ahora, lo que pasa es que esas situaciones a veces van por encima de nuestras capacidades para resolverla, o por lo que sea, factores internos o externos, no somos capaces de resolvernos en el momento. Si yo te pido a ti que levantes 90 kilos de una, seguramente no te cueste nada. Si te pido que lo hagas delante de 100.000 personas, puede que te cueste un poco más, que te suden las manos o que te notes la tensión. Si te pido que lo hagas en competición, puede que pase también. Si te pido que lo hagas 5 veces seguidas, también tu desempeño va a bajar. Es decir, hay factores que tienen que ver con lo físico, con lo técnico, con lo táctico, internos, externos, con lo que estás interpretando, y es ahí donde tú tienes que trabajar más. Entonces, ahí es el apartado de psicoeducación. ¿Cómo lo hacemos después? ¿Cómo modificamos? Bueno, pues con técnicas psicológicas de análisis funcional, analizamos cuál es la situación, qué sientes, qué piensas, qué haces, qué deberías sustituir en esas acciones y hacer unas nuevas que sean mucho más proactivas para ese desempeño. Les ponemos una carga emocional, una valencia, la modificamos, interpretamos lo que te está pasando en esa situación y luego te enseñamos a reenfocar. Me he quedado en la parte donde dices que imagínate que te pongo a levantar una pesa delante de 100.000 personas. Y me ha venido el recuerdo que te he dicho antes, que es que te he visto te veo muy calmado, excesivamente calmado. Y la siguiente pregunta es esa: ¿cómo consigues prácticamente estar calmado en casi cualquier situación? Porque sé reconocer esa energía cuando la veo. Que da igual lo que pase, da igual incluso lo que te diga, te podría decir incluso cualquier cosa, probablemente permanecerías tranquilo. Bueno, hay muchas situaciones en las que yo también me pongo nervioso. Ajá. Y de hecho, el ponerse nervioso, que es lo primero de lo que hablamos, no es malo. Es cómo controlas esos nervios y cómo los exteriorizas. Los nervios son buenos. O sea, ten en cuenta que las emociones están ahí por algo. Y no hay emociones buenas ni malas. Son siempre funcionales o disfuncionales. Es decir, nos ayudan para resolver una situación o nos hacen ponernos en una situación donde nos sintamos peor. Pero no hay situaciones positivas o negativas. No hay emoción buena o emoción mala. Es cómo las utilizas tú. Yo claro que me pongo nervioso. Lo que pasa es que también tengo más tablas ya a la hora de hablar en público. Me gusta exponerme, pero eso no significa que no me ponga nervioso. Lo que pasa es que tengo a lo mejor en momentos como estos más capacidad de improvisación. Yo a los deportistas les pongo siempre el ejemplo de un músico de jazz, ¿no? ¿Cómo surge el jazz? El jazz surge a principios del siglo XX, meten a un grupo de músicos en un barco de vapor y les dicen: vais a llevar a gente que quiere cruzar de un lado del río al otro y vais a hacer ese cruce durante 8 horas al día, siempre el mismo cruce. Y lo que quiero es que amenicéis la jornada. Tocar las mismas canciones siempre porque sabemos que les gustan. ¿Qué pasa? Que empiezan a tocarlas, se ponen nerviosos, viene el público, se van. Pero claro, pasan los días y tocan siempre las mismas canciones. Al final se las saben de memoria y no tienen que leer las partituras. Y llega un momento en el que dicen: oye, como yo me sé la canción, el tema también y tú también, voy a permitir improvisar un poco. Y voy a meter un acorde diferente. Y de repente voy a hacer un solo. Porque sé cuándo tengo que volver a entrar. Y el resto, como estáis muy atentos, me vais a permitir que improvise. Y luego vas a improvisar tú, y luego tú. Bueno, pues así surge el jazz, ¿no? De la capacidad de improvisación. Pero para improvisar, lo que tienes que hacer es practicar mucho. Qué bueno.
Miguel, hemos estado hablando de cómo influye la psique en las lesiones, ¿no? Derivada de la fatiga y Ujú, demás, del foco atencional, de cómo el medio ambiente, tu investigación, de cómo puede influir eso de ir al medio ambiente, al medio natural, ¿no? ujú. Para reducir esa fatiga. También hemos estado hablando de la postura corporal, que era lo que estábamos hablando hasta este momento. Y ahora lo que entiendo es que tú trabajas, obviamente, con deportistas. Ujú. Y lo que te voy a preguntar es, no sé si has tenido en algún campeón entre tus filas, pero seguro que sabes cómo se desarrolla la mentalidad de un campeón. Ujú. Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, por supuesto, sí. He tenido la suerte de trabajar con muy buenos deportistas de muy alto nivel y con algunos que no han conseguido em, los títulos que buscaban, pero son excelentes deportistas. O sea, no podemos medir la mentalidad de un campeón, que dices tú, sus capacidades, por los éxitos materiales conseguidos, sino por los retos que han superado. Y esto es algo básico con lo que trabajamos con los deportistas, es hacia qué estás orientado, hacia el rendimiento o hacia el resultado. Y esto es una pregunta un poco tricky, porque se tiene que escalonar. Una de mis áreas de trabajo que más me gustan es la detección de talentos. Trabajamos mucho a nivel de investigación y a nivel pura de detección. Y hay situaciones críticas para cada desarrollo del deportista. En algunas, sobre todo cuando en los deportes base, la técnica del ojímetro de decir este es el más alto, este es el más fuerte, me lo quedo, está más que comprobado que no funciona. Y hay que saber cómo trabajamos con el deportista para desarrollar esa mentalidad de campeón. En las bases iniciales, fíjate que lo más importante es que te lo pases bien, que disfrutes de tu deporte, que te guste hacerlo en compañía, que entiendas que es algo que puedes disfrutar y que puedes mejorar, como persona y como deportista. A medida que vas creciendo, te tienes que dar cuenta de que tienes que entrenar para mejorar. Por lo tanto, tienes que generar más compromiso. No motivación, que la tienes, sino ahora compromiso. Tengo que venir a entrenar, tengo que pasar frío, tengo que hacer caso a los entrenadores, tengo que cuidarme y descansar. Luego tienes que aprender a competir. Y no necesariamente competir, sino aprender a. Que te enseñen a cómo es una competición. Y una vez que estás en la competición, buscar la excelencia. Que todos no llegan, ¿no? Y algunos se quieren quedar ahí. Pero una vez que te metes en esa dinámica, tienes que saber que vas a dejar de lado muchas cosas por conseguir una sola. Y esa es enfocada al rendimiento. No podemos pensar en ganar una medalla si no estás aprendiendo a saltar bien una valla, si no estás aprendiendo a jugar bien en equipo, si no estás aprendiendo a hacer bien un ejercicio que te ha pedido el fisioterapeuta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que trabajar con establecimientos de objetivos enfocados al rendimiento? Pero cuando estás ya en lo máximo, sí que es verdad que hay que empezar a poner pequeños estímulos orientados al resultado, porque ya estás trabajando por el resultado. Trabajar con lo que dices tú de la mentalidad del campeón es así, es escalonado desde la base y luego saber qué objetivos de rendimiento y de resultado tenemos que ir poniendo en qué momentos de su carrera deportiva y en qué momentos incluso de una competición o incluso de su entrenamiento, ¿no? En un año. El desarrollo de esta mentalidad va ligado a, obviamente, a la etapa o a su edad cronológica. Es decir, por ejemplo, muchas veces se suele exigir demasiado en la preadolescencia, ¿no? Los Ujú, 13, vamos a decir 14 años, y luego se produce el abandono a ujú, partir de los 15 y 16 de la modalidad deportiva. ujú. Sí, eso como a nivel medio, sí. Luego depende de cada deporte. Ya sabes que hay deportes donde te desarrollas más a edades más tempranas y otros donde puedes desarrollarte más pasados incluso los 28 años. O sea, depende de la modalidad deportiva para el trabajo que hay que hacer con el deportista. Pero está claro que llega un momento en la mitad de la adolescencia donde sí que se produce más abandono deportivo. Y fíjate, tiene que ver mucho con no pasárselo bien, con aburrirse de los entrenamientos y con no disfrutar de las competiciones. Incluso cuando eres muy válido, ¿eh? Lo que se llama especialización temprana, ¿no? Que Ujú, eso lo vimos en clase. Y pues sí, 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 la verdad que yo coincido contigo
en ese aspecto y además lo he visto mucho, lo he visto sobre todo en mi generación, ¿no? Amigos que desde pequeños jugaban fútbol, y igual a los 15 o 16 ya como que pasaban y se iban a otras dinámicas, por decirlo de esa forma. O, por ejemplo, pasaba mucho en un deporte que considero un poco monótono como es la natación, que claro, los pobres, entre comillas, están todo el día en la piscina, que al final es ir de un lado a otro de la piscina, llevan desde los 6 años de un lado a otro de la piscina, llegan a los 16 y lo último que quieren realmente es seguir en la piscina. A menos de que tengas igual ese perfil iceberg, creo que se llama, de realmente disfrutar de la tarea. ¿Qué es un perfil iceberg, Miguel? Mira, antes de responderte, me estaba Ajá. viniendo una imagen a la cabeza de un compañero de clase tuyo, si no recuerdo mal, Nacho Gil, que trabajaba y creo que sigue trabajando, en natación. Pregúntale algún día, porque esto es muy gracioso, ¿no? Depende de qué deporte podemos decir, ¿qué hace esa persona dando vueltas a un circuito? ¿Qué hace levantando siempre la misma pesa? Sí, sí, ¿Qué sí. hace siempre nadando de un lado a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que ese deportista continúe haciendo lo que hace? Es lo que es realmente importante. Y hablando del perfil iceberg, bueno, mucho está dicho sobre el perfil iceberg, eh, mucho se ha sacado de contexto, mucho tiene que ver también con investigaciones que se hicieron en los años 80. Está bien, ¿vale? Pero lo vamos a resumir como simplemente... eh, hay dos maneras de verlo. ¿Qué es lo que vemos en un deportista? Y lo podemos enfocar, por ejemplo, en las redes sociales. Solo vemos lo bonito, solo vemos las victorias, solo vemos la parte bonita de realizar algo. No vemos todo lo que hay detrás, no vemos el esfuerzo, el compromiso, las lesiones, las dificultades, lo mal que lo pasamos. Y eso afecta muy negativamente en el resto de deportistas que están creciendo y están viendo como referentes a estas personas. Incluso por un efecto de comparación. Es que solo lo hacen bien, solo entrenan bien, mira lo bien que entrenan, lo que ganan, lo guapos y simpáticos que son. Ojo con esto. Eso por un lado. Por el otro lado, en el perfil iceberg lo que podemos ver es que con estudios que se han hecho sobre, en este caso, utilizando el POMS, que es una herramienta que utilizamos en psicología para medir el estado de ánimo, aquellos deportistas que muestran mayor vigor, mayor fuerza y una mayor predisposición a enfrentarse a situaciones que pueden generar estrés, compiten mejor. Básicamente es eso. Luego hay mucho descrito. ¿Cómo se ve eso por detrás? Es decir, yo veo a Cristiano Ronaldo, quiero ser como él. Obviamente de él se sabe un poco más y se ve en todas sus horas de trabajo. Del que no se ve en las horas de trabajo es del que está del séptimo clasificado de la tabla, el mejor jugador de ese equipo, ¿no? A eso yo creo que es lo que te refieres con la comparación, cuando tú te comparas. ¿O a qué te refieres concretamente? Quiero que desarrolles más ese tema. Lo que estaba hablando es de lo que suele pasar ahora con jóvenes deportistas y el efecto de comparación en redes sociales. Sobre todo en redes sociales. Porque en entrenamientos, en tu equipo ya sabes quién entrena de qué forma, quién no, conoces a tus rivales. Pero el problema que está habiendo ahora mismo en las redes sociales es que solo vemos lo bueno. Instagram es una herramienta que sirve para mostrarnos. Pero si solo mostramos lo bueno, solo mostramos los éxitos, lo bien que lo hacemos y la parte bonita, la gente se cree que solo te ocurre eso. Y solo queremos eso. Pero si tú muestras también los fallos que tienes, las lesiones, tus frustraciones, los malos entrenamientos, que no te salga bien una técnica que llevas meses desarrollando, que no te salga bien una competición, y hablas con coherencia y con razón de lo que te está pasando, dejaremos de comparar no solo con lo bonito, sino con la esencia real de un deportista, que es compromiso, trabajo y actitud. Es complejo eso, ¿no? Porque al final te muestras vulnerable. Yo intento ser real en Instagram y mostrar de todo un poco. No me gusta mostrar mucho. Ahora voy a trabajar mucho en cerrar un poco más mi lado personal. Pero es verdad que solo mostramos muchas veces lo que tú has dicho, lo guapos que somos, el éxito que hemos logrado y mientras no tenemos ese éxito prácticamente no mostramos nada. Es como que no mostramos el proceso y yo siento que a veces también es por miedo. A mí a veces me pasa que ya no siento eso del miedo, pero antes me pasaba que yo qué sé, para mí me encanta levantarme a las 5 de la mañana, ir a entrenar, a lo que tú has dicho, a levantar la misma pesa todos los, todos los días y me daba como miedo exponerlo en las redes sociales. Por eso también, porque muchas veces pienso, si hay una persona que se está comparando conmigo, va a ver que entre comillas todo lo hago perfecto. Pero también hay días que fallo, también hay días que no me levanto a las 5 de la mañana, hay días que me levanto a las 7, me siento un poco mal conmigo mismo, pero igual no lo digo.
Un día lo he dicho, ¿sabes? Un día he cogido y he Mm, dicho, bueno, también, también fallo. Es raro eso. O sea, es una sensación extraña y me acabas de hacer caer en cuenta. mm. Solo publicamos lo bueno. Lo bueno, y eso, por ejemplo, lo trabajo con muchos deportistas, ¿no? El que no tengan miedo a demostrar el fallo, a que hablen abiertamente de cosas que no les gustan, de que no lo están pasando bien, a que desconecten de las redes sociales y a que se muestren como personas. Porque es que antes de deportista eres persona. Y hay que tener mucho cuidado con qué fachada proyectamos, ¿no? Volvemos otra vez a lo importante de cómo te muestras, de cómo te hablas, de cómo te comportas. Tiene mucho que ver con el autodiálogo y con la postura corporal también, ¿no? Además de que todo eso tiene que ser congruente contigo mismo. Es decir, si tú muestras una imagen en redes sociales que realmente no eres, yo creo que luego la sensación que tienes por detrás te debes de sentir horrible. Sí, o la gente también percibe, la gente no es tonta, la gente percibe que no es real, ¿no? O que te estás intentando hacer excesivamente empático, excesivamente emocional, o que quieres hablar en exceso de tu vida personal para intentar enganchar a otro tipo de gente. La gente no es tonta, ¿no? Y todos no, cuando nos vemos cara a cara te das cuenta de si está siendo natural o no. Por eso tampoco por exceso, tampoco hay que ser excesivamente emocional o hablar de los problemas que tienes o mostrarte demasiado. Lo que hay que trabajar es en ser natural, que es lo que más está costando últimamente en todo en general. Voy a volver otra vez a los deportistas y sobre todo, bueno, hemos hablado del perfil iceberg, ¿no? Que era donde nos Ujú, habíamos quedado justo antes de meter este impasse. A mí fue una figura que me impactó mucho. Creo no la vimos en tu clase concretamente, la vimos en análisis de la conducta ujú, con María Carla ujú, y me gustó ese perfil porque me veía un poco reflejado. Aunque yo emocionalmente soy bastante de expresar bastante más mis emociones. No sé si un perfil iceberg no las demuestra. Lo que sí poseo es bastante resiliencia. Creo ujú. que es mi punto más fuerte. Y dentro de esto vamos a enlazar con realmente esa mentalidad de campeón, ya te lo he preguntado, ¿se hace? ¿Y cuánto depende la mentalidad de un deportista a la hora de alcanzar el éxito? Pues mira, esa es la pregunta en la que seguimos investigando, ¿no? Si se hace o se nace. ¿Qué parte nos viene de serie? ¿Qué parte la construimos a nivel individual? ¿Qué parte depende del contexto y lo social? Y volvemos a la base, ¿no? De cuando estamos trabajando en la detección de talentos, algo básico tienes que traer, ¿no? Y hay un componente biológico, un componente de fibras, lo que quieras, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre el talento y el desarrollo de ese talento. Tú puedes venir con un talento muy grande de base, pero si no lo desarrollas, te vas a quedar en eso, en haber tenido unas capacidades muy grandes para ser un gran atleta, pero no las has desarrollado. Y cuando hablabas de edad cronológica, edad biológica, los ejemplos eran muy básicos antes, ¿no? Si tú ibas a seleccionar a alguien, pongamos baloncesto, que es algo como muy gráfico, ¿no? ¿A quién seleccionabas antes? Al más alto. ¿Por qué? Porque era el que le iba a costar menos meter en canasta. Pero claro, si tú tienes al lado a un chaval de 10 años que ya mide 1,80 y uno de 10 años que mide 1,50, seleccionarías al más alto. Pero míralo de la siguiente forma. Les pones a jugar y él llega a la canasta que está adaptada para esa edad sin tener que saltar y simplemente mete la canasta y mete la canasta y mete la canasta. Y el otro no llega nunca a coger el balón, pero se las tiene que ingeniar para intentar ir por detrás suyo, hacer un pase, un pick and roll, coger y pasar la bola o intentar saltar para machacar. Está desarrollando más capacidades para afrontar situaciones que suponen un reto y un problema para él. A medida que van creciendo y ahora de repente tienen 15 años y él ya mide 1,90 y el otro mide 1,80 a lo mejor, se están empezando a igualar. ¿Quién ha desarrollado más capacidades para entrar a canasta? ¿El que simplemente tenía que levantar la mano y hacer un tapón y meter canasta, si no? ¿O el que tenía que buscarse las formas de poder jugar mejor? Hay Ajá. una diferencia muy grande entre edad biológica y edad cronológica, pero también de los efectos de compensación y de qué forma algunos están desarrollando más capacidades. ¿Quién tenía más talento inicialmente? ¿Quién la ha desarrollado más? Por eso hay momentos críticos para saber cómo trabajar con ciertos deportistas en ese proceso de detección, selección y promoción, es decir, cómo los vamos promocionando del talento. ¿Crees que, por ejemplo, sigue siendo fundamental esto de que, por ejemplo, en la selección española la mayoría de los jugadores habían nacido de enero a julio? ¿Crees que todavía sigue siendo fundamental eso? O sea, No sé si fundamental, pero hay mucha ciencia que sí que apoya que hay muchas diferencias dependiendo del año en el que naces, incluso del mes.
para qué tipo de deportes, para ver si coincides o no con el año olímpico, por ejemplo, ¿no? Eso sin duda puede ser un fastidio para alguien. No es lo mismo entrar con 18 años justo en el año olímpico que te toque entrar con 20, ¿no? Entonces hay muchas cosas, pero lo que sí que sabemos es que se puede controlar lo contextual, ¿no? Y lo social. Si a un deportista, casos reales, el entrenador interpretaba que venía a entrenar cansado y sin ganas, entonces no le dejaba jugar los partidos, pero cuando te pones a hablar con él y te das cuenta de que está llegando tarde a los entrenamientos porque tarda 1 hora y media en coger el autobús, coger luego el metro y llegar al campo de fútbol después de haber estudiado y viene cansado, en el momento en el que dicen te vamos a dar un apoyo para que venga alguien a buscarte al salir del colegio y te traiga en coche, junto con otros deportistas, de repente vemos que el deportista rinde más. ¿Y por qué era? Porque se estaba cansando y no llegaba a tiempo, no le daba tiempo a comer. Si controlas la comida, controlas la situación de llegas del colegio directamente a entrenar y tienes media hora para descansar, de repente empiezas a rendir más. ¿Qué era lo importante ahí? Tener en cuenta el factor contextual. Y de repente el entrenador empieza a interpretar que el deportista es otro. Y era simplemente porque no le estaban pagando el bonometro o no le estaban ayudando a que viniese en un taxi. Fíjate ahí qué percepción podemos tener del deportista. Qué importante es el todo, ¿no? Valorar todo de una persona. Siempre me pongo de ejemplo, no sé por qué, pero me pasaba muchísimo en clase, en cuarto de la ESO, con un profesor de educación física que, joder, tenía el talón reventado, me dolía realmente el talón. Y él se pensaba que no estaba lesionado, que realmente me sentaba porque me apetecía. Y lo que me estoy dando cuenta es que nunca me preguntó, nunca vino, se sentó conmigo y me preguntó, Brandon, ¿de verdad te duele el talón? Brandon, ¿de verdad tienes un problema ahí? ¿Por qué no vas al médico? O sea, yo era un chaval, tampoco me duele el talón, ya se me pasará. Ni lo decía en casa ni nada, simplemente no podía correr, me sentaba. Y lo que acabas de decir del contexto también me sirve para mi trabajo. No ver que una persona viene cansada de su trabajo, ver que tiene una actitud corporal igual un poco distinta, preguntarle, oye, ¿qué tal te sientes hoy? ¿Cómo vas? Y según su respuesta, adaptar el entrenamiento. Claro, eso es básico. Eso lo he hecho hasta con deportistas de alto rendimiento. Les pasaba en una aplicación muy básica que tenía una serie de preguntas que ya están validadas para saber cómo iba a ir el entrenamiento ese día. Y las contestaba antes de empezar a entrenar y al acabar el entrenamiento. Y en función de eso veíamos si había habido una mejora o no, cuáles eran las situaciones que le había permitido que el entrenamiento fuera mejor y si no era así, cómo modificar el siguiente día. Y esto diariamente, hasta que veíamos que iba mejorando, entonces ya dejábamos de preguntarle. Pero hay que tenerlo en cuenta. Pero en todo en general, ¿eh? Te puedo poner ejemplos incluso de cuando os daba clase y algunos os veía que veníais un poquito, tú incluido, Dale. un poquito más cansados o un día en el que os costaba más prestar atención y os preguntaba, ¿qué os está pasando hoy? ¿Modificamos la clase? ¿La hacemos de otra forma? ¿Qué os interesa que demos hoy? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es captar la atención de nuestro cliente, nuestro deportista, nuestro paciente y modificarlo en función de sus necesidades, sabiendo que con que cumplamos con unos requisitos mínimos, ese día lo podemos dar por bueno. No podemos pretender que estén siempre al 100% ni que cumplan con todo el entrenamiento que le hemos pedido. Tiene que aprender a autorregularse también y nosotros ver hasta dónde pueden llegar ese día. Claro, también dependiendo de lo cansados que estén, ahí tendrán su atención o no. Una de las dinámicas que trabajábamos en clase era las dinámicas de activación. Que de repente a los 30 minutos, 45 nos mandabas levantarnos a todos y bueno, me acuerdo que la primera tarea que nos mandaste fue, además yo creo que por eso ha sido significativo, que es que cada grupo tenía que preparar una tarea de activación para los demás. Teníamos que salir, exponerlo, creo que era la hora y era como que nos sacabas de la clase, nos activábamos y eso tenía alguna relación con la atención y el rendimiento, ¿no? Claro, totalmente. Tú ten en cuenta que la atención sostenida, mantenerla en el tiempo, que al final es lo que llamamos concentración, ¿no? No se puede mantener por mucho tiempo, y menos si estás en una postura siempre sentado, lleváis bastantes horas, estamos dándole al coco, que eso también consume, no solo a nivel atencional, sino a nivel de fatiga. ¿Qué hay que hacer? Resetear esos canales. Y está más que comprobado, y es algo que yo llevo haciendo muchos años, y lo sigo haciendo todavía con los alumnos, es paramos de una actividad de entre 1 y 3 minutos, de leve a moderada, dependiendo del perfil, va a hacer que esos canales atencionales se vuelvan a reactivar, ¿no? Te lo pases mejor, te rías, abras las vías respiratorias, cambies el punto de vista, trabajes en equipo.
Y luego, estrategias de autorregulación, volver a la calma, que al principio os costaba y luego de repente conseguíais incluso regular al resto de compañeros, vosotros, venga, tal, volvemos a la calma y continuamos con la clase, ¿no? Una de las cosas que también me marcó de esas clases fue una vez que hablaste del foco de atención. Odio no recordar las cosas, pero lo hablaste, o sea, lo hablaste. Realmente es algo que cada vez que oigo esa palabra, la persona que se me viene a la mente eres tú. Ujú. Y qué importancia tiene no solo en el deporte, sino para una persona común poder mantener esa concentración, esa atención, que ahora está tan diluida con el tema del teléfono móvil siempre en la mano. Sí, fíjate que esto es un gran problema y lo veo en las nuevas generaciones muchísimo. Ellos mismos lo dicen también. Y hay un montón de estudios ya longitudinales que se han hecho a más de 10 años del uso del móvil en gente joven. Y aquí hay muchas controversias, no me voy a meter en esto, pero sí que es verdad que tenemos que... Misión nuestra como profesores, como psicólogos, como entrenadores, es mantener la atención no lo máximo posible, que también, sino con la mayor calidad, ¿no? Y saber cuándo hay que parar y hacer otra cosa. Prefiero 10 minutos de máxima atención a 20 diluidos. Si yo consigo captar tu atención durante esos 10 minutos y realmente me estás atendiendo y luego eres capaz de reproducir, ¿eh?, de retener en la memoria y luego de verbalizar lo que ha pasado, va a afianzar más conocimiento. Y eso fíjate que también en los entrenamientos tiene mucho que ver, ¿no? O en cualquier tipo de visualización, o que quieres que aprendan correctamente un gesto. Si tú eres capaz de prestar atención, utilizar un ejemplo correcto, visualizarlo, retenerlo en la memoria, de la manera en la que sea, y hay muchas técnicas, y luego reproducirlo, estás afianzando un aprendizaje mucho más que si te cuento muchas cosas y luego lo tienes que hacer tú. Porque lo que quieres siempre en un deportista, por lo menos desde mi punto de vista a nivel psicológico, de entrenamiento, es que sea autónomo. Que tú me llames a mí para mejorar, para corregir, para evaluar situaciones concretas, pero no quiero que me tengas aquí todo el día diciendo, Miguel, ahora vamos a regular, ahora no sé qué, ahora cambiar el foco atencional, ahora no sé cuántos. No, yo lo que quiero es que seas mejor deportista y que cuando haya que modificar o aprender cosas nuevas, me llames. ¿Cómo se trabaja ese foco atencional? ¿Cómo puede trabajarlo la persona que nos está viendo? De muchas formas, pero no, aquí lo que no voy a hacer es daros píldoras mágicas, Perfecto. porque ese es un error muy grande que se está haciendo ahora, y eso lo que hace exactamente es que la gente no preste atención, no genere compromiso, no quiera trabajar, sino que me des en 30 segundos cómo mejorar la atención. Dale, dale. Entonces me la aprendo y luego cambio de perfil de Instagram y voy a otra cosa. Eso es un error. Es lo mismo que cualquier tipo de entrenamiento que puedas hacer. Nadie va a mejorar en 30 segundos. Lo que te diría es, trabaja con un profesional especializado en atención y que te enseña cómo trabajarlo. Porque es largo, es duro y se aprende. Pero aquí no hay píldoras de 30 Y segundos. no hay ni una sola dinámica, que podrías decirme, ni una Hay sola. muchas, pero si quieres, trabájalas conmigo. Qué bueno. Vale, lo que quiero que hablar ahora me parece correctísimo y he llamado a la persona correcta para sentarse en este podcast, simplemente por la respuesta que acabas de dar, ¿no? Siento que realmente ese es el valor que tengo al lado, ¿no? Sería sencillo y fácil lo que tú acabas de decir, que realmente era lo que buscaba, esos 60 segundos, No sé, lo sé. pero me encanta la respuesta. Creo que es clave y te lo agradezco. Porque también me ayuda a mejorar. Luego, vamos a las rutinas precompetitivas, que yo creo que aquí sí me vas a poder dar ahí unos buenos tips, ¿no? De qué tipo de rutinas precompetitivas. Entiendo que depende del deporte, obviamente. Siempre depende del deporte. Nos vamos a poner en dos ejemplos. Uno en la escalada, Ujú. que es donde eres el experto. Ujú. Y en otro que nos pueda gustar. Di tú uno, Jonathan. ¿Un deporte que te guste? El fútbol. El fútbol. El fútbol. Venga, vale. Perfecto. También trabajo con futbolistas. Pues mira, depende de las situaciones, si son situaciones abiertas o cerradas. Imagínate que tienes que tirar un penalti, ¿no? Es una situación cerrada, es siempre la misma distancia, delante de una sola persona, un arco, pitan y entonces puedes ejecutar. Esa situación es cerrada, esa situación es más fácil de controlar. Por supuesto que es difícil, no es lo mismo en la final de la Champions que en una pachanga con unos amigos. Ya eso ya lo sabemos, y hay factores internos, externos, individuales, colectivos, hay muchas cosas. Pero lo que sí que puedes trabajar es lo que puedes controlar. ¿Y qué puedes controlar? ¿Cuándo dar el primer paso? ¿Cuántos pasos quieres dar? ¿Dónde quieres mirar? Y si lo que quieres hacer es engañar al mirar y tirar al palo largo o al palo corto, dependiendo si eres zurdo o diestro, ¿eh?, y cuándo hacerlo. ¿Cuándo decidir si esperas
a que el portero se mueva o no. Cuándo decidir si puedes controlar tus pulsaciones, o por lo menos regularlas un poco, y entonces decidir cuándo ejecutar. Aquí se trata de saber qué puedes controlar y cuándo decides ponerlo en actuación. Eso es lo principal de una rutina precompetitiva. ¿Qué es lo que puedo controlar yo? ¿Y qué toma de decisiones puedo tener de la manera más eficaz? Por lo tanto, ¿qué decido? ¿Qué ayudan en este sentido? Crear un gesto, crear una acción y que eso me dé el permiso para empezar a actuar. Me dé la confianza para decir, ahora estoy preparado, ahora decido hacerlo. No es lo mismo colocar la pelota donde está la válvula, que es la parte más dura del balón, y ya llevas practicando darle a esa parte porque sabes que es la más dura, controlar 2 o 3 respiraciones en las que te dices algo, ya veremos qué te dices, si te dices actívate o cálmate, si te das una instrucción, prepárate bien, coloca 3 pasos y cuando tengas el cuerpo apretado decides cuándo salir, o te das una motivación, venga, esto lo has hecho 1000 veces, eres capaz de hacerlo. Trabajamos con instrucciones y con motivaciones. Lo mecanizas. Lo automatizas, pero con intencionalidad. En el momento en el que solo está automatizado y no tiene intención, hay que modificarlo, porque es un mecanismo automatizado que no te está colocando en el presente. El porqué de una rutina precompetitiva es que de manera consciente decidas cuándo actuar. Si lo haces ya simplemente como un gesto, Por inercia. pierde intencionalidad. Por lo tanto, hay que modificarlo. Y previamente a la competición, te pongo de ejemplo. Para mí mi competición siempre es mis entrenamientos personales. O sea, yo me levanto por la mañana y es como que, bueno, ahora voy a ir a trabajar. Y tengo una dinámica muy clara que es, me pongo los auriculares. Tengo 2 dinámicas. Una es por la mañana según me levanto, que me pongo los auriculares con ese diálogo que en un momento de mi vida no me pude decir yo mismo y preferí como que me lo dijera otra persona, un diálogo motivacional. Y luego está eso que me activa para desarrollar más como el entrenamiento personal, o no solo el entrenamiento personal, es que lo hago en todo, lo hago antes del entrenamiento personal y antes de mi propio entrenamiento. Tengo como 2 canciones distintas y siento como que me sube las pulsaciones, sobre todo antes de mi entrenamiento. Me pongo la canción de Right Here, Right Now, ¿no? Que es aquí ahora, ¿no? Y es como que ¿tiene algo que ver? De los Chemical Brothers, ¿no? Ajá. Sí. Fíjate, trabajar con la música. Yo trabajo muchísimo con la música. Muchísimo. Porque lo que queremos controlar ahí es el nivel de activación. Y lo que tenemos que saber es cuál es nuestro nivel óptimo de activación, nuestro NOA, para qué situaciones específicas. Y eso es subjetivo. No es el mismo el tuyo que el mío. No es lo mismo una situación que para otra. Conocerlo me va a dar permiso para saber si lo tengo que subir o lo tengo que bajar. ¿Qué herramientas puedo utilizar para subir o bajar mi nivel de activación? Entre muchas otras, la música. ¿Por qué? Porque alude a estados emocionales, a recuerdos, a situaciones y emociones que nos pueden dar más fuerza y empoderar. Entonces las utilizamos. Y aparte, tú que has trabajado muchos en gimnasios, hay que entender cuál es uno de los poderes de la música. Aparte de empatizar con esos recuerdos, solicitar situaciones que nos dan fuerza, nos dan un recuerdo que nos gusta, lo que tiene que ver aquí es un efecto muy básico. Entramos en sincronía con la música. Por eso en los gimnasios utilizáis pulsaciones up tempo, porque entras en sintonía y al final incluso a nivel de frecuencia cardíaca te estás aproximando más a la pulsación y al ritmo del pum, 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 lo que te permite dar todavía más movimiento, a que si les pones música clásica, que tenderían a relajarse. Es muy difícil que entrenes a máximo nivel, a no ser que lo hayas hecho de manera intencional, escuchando a Chopin. Seguro que la gente baja un poco el ritmo. Pero si les pones Right Here, Right Now, seguramente entren más en sintonía y en sincronía con la música. Hace un tiempo estuve viendo un podcast del doctor Mario Martínez, que es uruguayo, y hablaba justamente del poder que tenía la música sobre nuestra propia psique, nuestro propio cerebro, ¿no? Lo relacionaba con que, por ejemplo, cuando tú escuchas una canción, te puede llevar a un momento concreto de tu vida y puede generar la misma emoción que generaste en ese momento. Y entonces la conclusión que saqué yo, y corrígeme si me equivoco, es que la radio me puede volver loco. Porque dije, claro, me ponen éxitos desde los 2000 hasta el 2017. Yo no controlo qué está saliendo de ese cacharro. Si me ponen la canción que no quiero oír, me puede conducir a un momento de mi vida en el que no quiero estar. Volvemos a lo básico. ¿Puede ser? Si estamos hablando de rutinas precompetitivas, pequeños tips que te doy, que ya te he dado alguno, es les pido que se hagan sus propios playlists antes de competir para subir el nivel de activación o para bajar y relajarse.
y siempre son los mismos y saben lo que les va a producir cada canción, qué recuerdo quieren elicitar, ¿eh? Y a qué gesto lo van a unir. ¿Para qué? Para que todavía les empodere a nivel físico, pero también a nivel comportamental. No es lo mismo escuchar una canción como estamos ahora, que la escuchas de pie y en posición para salir a competir. No es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco en una situación relajada en la que necesitas relajarte porque, por lo que sea, estás más nervioso ese día. Entonces, la parte consciente de qué cosas puedes dominar y qué temas, qué música quiero elegir yo, sabiendo que las tengo con una intencionalidad. No es solo porque me gusten, sino qué me producen. Y qué voy a hacer yo comportamentalmente con esa música. Es decir, qué gestos voy a hacer. Sí, sí. Es que se me van viniendo cosas en la cabeza mientras vas hablando. Y lo primero que se me ha venido es el tipo de conducta que me puede... No vamos a entrar mucho en eso, ¿no? Pero el tipo de conducta que puede generar el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Esto. Y estoy trabajando activamente en reducirlo. Porque siento que no solo eso, sino que obviamente segrega dopamina en mi cerebro. Es como que el mensaje que me da para mi cerebro es muy apetitoso, vamos a decirlo. Y estoy trabajando activamente en saber en qué momento me tengo que poner esta música y cuándo no. Hazlo. Y volvemos a lo mismo. Esto es subjetivo. Depende de el recuerdo que te elicite y de la intención que le quieras dar tú. A mí me da igual que sea Chopin, que sea Metallica, que sea quien sea. Me da igual. Es lo que te hace a ti hacer. La interpretación del tema me da igual. Sí que es verdad que hay tempos que si lo utilizas más para una cosa que para otra. No es lo mismo de utilizar un 3x4 que te permite es como lo que hace el vals, ¿no? Que te permite moverte de una manera que un 6x8, que es más asincopado, te permite hacer otros gestos a un 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depende de los ejercicios que quieras hacer. Pero bueno, eso ya es cuando empiezas a hilar un poco más fino, ¿no? Qué pasada. Qué pasada. Espero trabajarlo, seguir trabajándolo y poder hilar así de fino, porque siento que realmente puedes hackear tu cerebro, ¿no? Que una persona puede hackear su cerebro con algo tan sencillo como la música, relacionar la música con una conducta. Y esto es clave. Luego estábamos hablando de las rutinas precompetitivas, estábamos hablando del tema del balón de fútbol, ¿vale? Tú tienes todo eso automatizado y además tienes intencionalidad, que era de lo que estábamos hablando. Pero ¿cómo gestionas el miedo? ¿Esa intencionalidad y esa automatización te ayuda? ¿Cómo gestionas el miedo? A ver, si quisieses hablar de miedo habría que dedicarle mucho más tiempo, pero lo vamos a resumir en 3 ideas No, básicas. dale. Lo vamos a resumir en 3 ideas básicas y el que quiera trabajar sobre el miedo, que trabaje de verdad el miedo. El miedo no es malo, ¿eh? Es una reacción emocional y lo que te está preparando es para la acción porque te está diciendo algo está pasando, estate atento, ¿no? Que tus sistemas de alerta se pongan en acción, porque algo está pasando, es una reacción emocional, no es mala. Si no tuviésemos miedo y viésemos que un perro nos está ladrando o un león, iríamos a tocarle, pero como sabemos que nos puede comer, no lo tocamos, ¿no? Por lo tanto, nos está avisando de que nos tenemos que cuidar, de que el organismo hay que mantenerlo vivo. El problema es cuando tenemos miedo a ese león en ausencia del león. Ahí es donde las conductas empiezan a ser desadaptativas. Y el miedo en deporte depende de muchas cosas. Pero básicamente depende de 2 que son muy importantes. Una es de la interpretación subjetiva que tenemos de esa situación, si yo lo interpreto como una situación de amenaza o no. Y eso va a depender de mis capacidades para afrontarlas. Capacidades físicas, capacidades técnicas, capacidades de exposición. Si yo las he trabajado y las identifico correctamente, vamos a saber que hay una diferencia entre riesgo objetivo y riesgo subjetivo. Tú, cuando una persona que no es muy ducha en un deporte sobre todo de riesgo, no va a interpretar bien la situación y va a decir, pues me tiro del puente. Pero cuando de repente ves que al experto en puenting dice, yo de este no me tiro, es porque ha analizado el viento, las térmicas, la situación de la cuerda, la situación del asfalto, o porque primero ha dicho, ahora mismo no me apetece, no es la situación más correcta. Por lo tanto, hay un grado de impulsividad que puede afectar a esas situaciones de miedo y la interpretación de nuestras capacidades para afrontarla. Por eso, en situaciones de miedo no se comporta igual un deportista que lleva más años realizando esas conductas
de afrontamiento a alguien que está empezando. Me encanta el tema. Te explico. Cuando muchas veces cuando tomamos decisiones, Ujú. te dicen, toma esas decisiones con miedo, pero realmente nadie, te lo voy a decir tal cual, porque no voy a andar con rodeos. Ujú. Yo hace tiempo dejé a mi expareja Ujú. y sentí eso, sentí ese miedo, ¿no? Dejas a esa persona, te vas porque no te sientes como te tienes que sentir o por los motivos que sean, ¿sabes? Sales, saltas Ujú. y saltas a un vacío, por lo que hablábamos antes, la resistencia al cambio. Ujú. Hay un cambio y el cambio es de hoy para mañana. Ujú. ¿Por qué no se nos enseña a gestionar ese miedo? ¿Por qué crees que no hay figuras como la tuya en los centros docentes, pues desde primaria o Ujú. secundaria? Bueno, no hay que personalizar en mí, ni mucho menos. Hay gente que está muy preparada, pero esto, por ejemplo, cuando yo doy clase en la Universidad Autónoma, les doy también clase a futuros profesores. Y una de las asignaturas que doy es orientación y asesoramiento, ¿no? Y de qué mal estamos preparados en un mundo en el que cada vez hay más demandas de atención y tenemos más acceso a la información o a la desinformación, qué poco estamos trabajando a nivel personal para gestionar los problemas, para expresarse emocional correctamente en los lugares en los que hay que expresarse, ¿eh? Y para dar herramientas de autorregulación emocional. Si no enseñamos a las personas a detectar y a los profesionales a dar herramientas para trabajar con esto, al final lo que estamos haciendo es que tú sueltes el miedo, sueltes el lloro, el llanto o cualquier emoción que tengas que soltar de manera disfuncional en situaciones en las que no hay que soltarla. No nos han enseñado primero a expresarnos, a hablar en público y hablar de nuestros sentimientos, y luego no nos han dado los espacios para aprender a gestionar estas emociones. En tu caso, bueno, pues depende de cada uno, ¿no? Pero el saber mostrar nuestras emociones en los sitios correctos y con la intensidad correcta, sabiendo que nos van a llevar a una autorregulación y a un aprendizaje, es perfecto. Pero también ojo con exponerse demasiado. ¿Mm? Y no es tu caso, pero Dale, a dale. salir llorando en las redes sociales porque me está pasando esto, lo estoy pasando fatal. Cuidado con ese tipo de exposiciones porque pueden hacer un efecto rebote en la persona que lo está viendo. Lo que tenemos que hacer es formar a las personas en gestión emocional y formar a los profesionales en cómo ayudarles. Lo he visto muchísimo en vídeos en TikTok, ¿no? Sobre Mm. todo adolescentes, jóvenes, ¿no? Que salen llorando y realmente lo expresan. Estoy Ujú. en ese punto en el que, no obviamente en ese, pero en el punto en el que, no sé, muchas veces escribo mis meditaciones Ujú. en Instagram y venía pensando los otros días que tenía que bajarle 4 Ujú. rollo, porque es darle una ventana a una, o sea, es darle prácticamente la hoja de ruta de mis pensamientos a cualquier persona que lo esté leyendo, ¿no? Y bueno, tendemos a pensar que detrás las personas son bien intencionadas, o yo tiendo a pensar en eso, Ujú. pero eso se analiza en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, bueno, hay que tener cuidado con sobreexponerse también, ¿no? Y cuál es la intención de esa sobreexposición. Porque te hace sentir bien, porque no estoy hablando de ti, ¿eh? Sí, sí, no, tú dale. Porque quieres tener más followers, porque quieres ganar más dinero con vendiendo no sé qué producto. Esto pasa un montón en las redes sociales, ¿no? Entonces, cuidado con exponerse demasiado y perder el valor real de la expresión emocional. ¿Eh? Y luego si esto lo intentas juntar ya con ciencia aplicada, ojo con los psicólogos que te venden humo o con las personas, el intrusismo laboral, ¿no? La gente que no tiene esas capacidades o esas herramientas para hablar de cómo se diagnostica, cómo se trabaja, cómo se interviene, ¿eh? Y luego no tiene las Sí, facultades que tiene, las cosas ¿no? que hace, sí, sí. Lo que pasa es que es muy buen comunicador. Ojo con esto. ¿Cómo se... Es que has dicho una cosa que es clave y es que, pues, un psicólogo que vende humo, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Cómo puedo saber que un psicólogo realmente no es lo que me está vendiendo? Fíjate que no solo es un psicólogo, sino alguien que no es psicólogo, que en España tenemos un gran problema con el lenguaje y los anglicismos nos gustan mucho, ¿no? Tú dices coach para lo que sea y Ujú, suena súper bien, ¿no? ujú. Tú dices psicólogo y ya va a haber deportistas que dicen, yo no estoy loco. Ahora ya no es lo mismo, ¿vale? Hace 20 años sí que pasaba esto. Gracias a cosas como la pandemia, donde han mejorado primero los canales de comunicación, Teams,
todas las aplicaciones que se han hecho para hablar cara a cara, porque no nos podíamos tocar, no nos podíamos ver, eso ha hecho que la gente se exprese más, ¿no? Incluso a través de herramientas donde no te ves físicamente. Y hablar mucho de sus emociones y de los problemas que teníamos cuando estábamos en pandemia. Eso ha hecho un efecto rebote en positivo buenísimo. La gente tiene menos miedo a exponerse. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía hay ciertas reticencias a decir yo estoy trabajando con un psicólogo. En deporte un poco menos, porque lo ves enfocado al rendimiento, pero menos. Pero si tú dices estoy trabajando con un coach, mola mucho más. Suena mejor. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que es psicólogo, experto en deporte y experto en coaching, estupendo. El coaching es una herramienta más que podemos utilizar como psicólogos y que hay que formarse. Pero te voy a poner un ejemplo que igual te suena más. No es lo mismo alguien que ha estudiado ciencias del deporte, que es fisioterapeuta y que se ha formado en pilates y que te da clases de pilates, a alguien que da pilates pero no tiene todo lo anterior. Pues con el coaching pasa lo mismo. Serás muy bueno en pilates, tienes muy buena formación en coaching, pero no sabes de anatomía, no sabes de entrenamientos, de cómo hacer una periodización correcta, de cómo hacer un buen control postural. Y como tengas un problema real, igual te está lo cargando agrava. esa persona, ¿no? Te lo agrava 100%. Sí que es verdad que ahora cada vez más, ¿no? Hay más coach o que se dedican al coaching o que realmente saben a dónde dirigir como a dónde dirigir la vida de las personas, ¿no? A dónde se tiene que dirigir tu vida. Y yo entiendo que, al igual que en el entrenamiento, no hay recetas. No, no las hay. Y hay mucha gente que necesita mostrarse como tal y algunos son muy buenos, ¿eh? Ten en cuenta que yo doy clase en un máster de coaching, pero lo primero que hago con mis alumnos es ponerles las cartas sobre la mesa y decirle, no podéis hacer esto, no podéis evaluar, no podéis diagnosticar, no podéis trabajar de esta forma, pero ahora que sabéis esto y que no sois psicólogos, que no sois psicólogos expertos en deporte, que no tenéis esa formación, podéis hacer otras muchas cosas y os voy a enseñar a hacerlas. Pero básicamente lo que puede hacer un coach es acompañar. Ya está. ¿Cómo se hace un buen acompañamiento? Te lo pregunto porque a mí hay personas que me escriben por Instagram para que tome decisiones sobre sus vidas. Es decir, ¿y tú qué harías en Yo tengo 28 años. Me has visto hace 4 estaba en... ¿Sabes? Y yo muchas veces pienso, es que no sé qué decir. O sea, yo les digo, yo te puedo decir lo que yo haría que a mí me sirve. Pero yo sé perfectamente que a ellos no tiene por qué... O sea, mis procesos mentales son diferentes y los tuyos y los de... Sobre todo, y ya por código profesional, código ontológico y por ti mismo, no nos metamos en situaciones en las que no sabemos realmente lo que hay que decir. A mí me preguntan por entrenamientos y digo, no tengo ni idea de entrenamientos. Habla con el entrenador con el que trabajo. Yo sé más o menos lo que deberías hacer, pero no son mis competencias. No soy un profesional de esto. Te derivo al que sabe. Aunque creo que iría por aquí, y mi intuición me lo dice, yo nunca me encargaría de decirte lo que tienes que hacer. Cuídate de esas cosas. No de respuestas a las que no podemos llegar. Y en todo caso habla de ti, pero no hay recetas mágicas y no digamos cosas que tienen que hacer otros, porque, ojo, te pueden creer, lo pueden poner Pues que se van a frustrar. Claro, o pueden pasar cosas peores. Eso es lo que efectivamente se van a frustrar porque no hay nada perfecto. Es que a mí me funciona levantarme a las... ¿Sabes? La gente le impresiona eso, pero es que yo lo hago porque no tengo realmente más tiempo físico que no haya vendido, sino que es tiempo que dedico a mí y me apetece realmente y tengo la motivación y la incentivación de hacerlo. Pero entiendo que a otra persona no, todo depende del por qué. ¿No? La clave yo creo que sería el por qué te levantas cada mañana, que era lo que justamente estábamos hablando antes, del propósito. ¿Cuál es el propósito que tienes? Luego, estaba viendo tu perfil de Instagram, me encantó una publicación que era Cartas al Miedo. No, yo soy muy malo con Instagram, lo utilizo por tener un poquito ahí, pero tampoco le hago ni el caso ni le doy la importancia que tiene, pero bueno, es una ventana de exposición y está bien a veces, ¿no? Mostrar las cosas, algunas de las cosas que estás haciendo, pues sí, porque a todos nos gusta también mostrar, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y que yo siempre digo esto, y es que hay gente, no voy a decir cosas concretas, pero hay gente que está mostrando cosas que son realmente invalorables. O sea, lo voy a decir, desde mi punto de vista no tienen valor ninguno. Ya está, no tiene ningún tipo de valor ver a una persona
bailando o haciendo un tren, bueno, tendrá el valor que ellos consideren que tiene, pero para mí no me están aportando ningún valor agregado ni estoy aprendiendo nada, simplemente estoy viendo o un cotilleo, ¿no? Y muchas veces veo que los mayores profesionales y la gente que más sabe es la que menos habla. Y es una incongruencia. Sí, eso sí es verdad. Porque yo, por ejemplo, pues fíjate, ¿no? Cuando quieren hablar con un profesional, ahora mismo, y hay muchos que sí que lo son, ¿eh? Y son muy buenos divulgadores y tienen muchos seguidores y muchas historias así. Pero si alguien que no sabe del tema, un periodista, un tal o lo que sea, quiere contactar con alguien para hablar de algo, lo primero que hacen es mirar en Instagram cuántos seguidores tiene. Antiguamente lo que hacían era nos llamaban a las universidades y decían, oye, ¿quién es especialista en esto? Y les pasaban el teléfono o el correo y te escribían. Necesitamos que alguien hable en las noticias de Antena 3 para contarnos qué historia. ¿Quieres hablar? Y decías, bueno, venga, sí o no. Hay algunos profesionales que cumplen con todo y son buenos divulgadores tal, y hay muy buenos, pero hay otros que son buenísimos, excelentes profesionales, excelentes compañeros, mentores míos, ahora compañeros, gente a la que realmente puedes admirar y no funcionan en esos canales. Es que esto es clave, lo que acabas de decir. Y me costó entenderlo también para este podcast. Lo he aprendido por ensayo y error, ¿no? De muchas veces al principio piensas, bueno, pues voy a coger gente con muchos seguidores, no que sea. No pensaba realmente en el valor que hasta que me he sentado y he dicho, vale, perfecto. He tenido de todo, también te digo, ¿eh? Y de hecho la entrevista que más difusión ha tenido ha sido justamente súper polémico con lo del tema de Yados. Es una persona que está mentorizada por él y tuvo como muchísima repercusión. Pero luego lo que me puse a pensar fue, ¿a dónde quiero que realmente vaya esto? Por eso la respuesta que me has dado antes me ha gustado tanto. Que me hayas dicho, no te voy a dar el tip de los 60 segundos. Perfecto. Yo lo voy a buscar porque, ¿sabes cómo te digo? Pero, Sí, sí. pero si no me lo da, digo, lo que te he dicho antes, estoy sentado al lado de la persona correcta. Voy a volver al tema de las cartas al miedo, que era por donde íbamos. Esa dinámica me encantó. ¿Qué es eso? Bueno, es una dinámica más de trabajo, ¿no? Tampoco tiene... A ver, te voy a responder sin responderte a lo que es las cartas al miedo el que quiera que lo busque. Porque lo que hay que ser aquí es... te hablo desde mi punto de vista, ¿vale? Si quieres tener la parte aplicada, ¿no? Como psicólogo, y luego ya como psicólogo del deporte, bueno, lo que quieras, o como profesor, ¿no? Incluso como investigador, tienes que ser muy creativo. Muy, muy creativo. Lo primero es que te lo tienes que pasar bien. Te lo tienes que pasar bien dando clase, te lo tienes que pasar bien entrenando con tus deportistas, te lo tienes que pasar bien dentro de lo que puedes, investigando. Porque hay mucho tiempo en el que no te lo vas a pasar bien, hay que prepararse muchas cosas, hay muchos temas burocráticos, hay muchos temas que no puedes dominar y trabajando con un grupo multidisciplinar es muy difícil llegar a todo, pero tienes que ser creativo. Tienes que conocer muy bien la teoría, las herramientas que puedes utilizar y luego cómo aplicarlas para que le llamen la atención a la persona que las tiene que utilizar. Y continuamente tenemos que estar creando y mostrando pasión en lo que hacemos. Si tú muestras pasión y generas nuevas dinámicas de trabajo y las aplicas en función de las necesidades del que tienes enfrente, el otro las va a recibir con más ganas y va a decir, oye, me pongo a esto. ¿Por qué? Porque me gusta. Y no sé por qué, pero lo estoy haciendo. Esa es la persuasión real, ¿no? De hacer que lo que estás haciendo lo tomes tú como propio, pero en verdad lo que estoy haciendo es yo sé lo que hay que hacer, lo voy a transformar para que tú digas, esto lo quiero hacer yo. Qué bueno eso. Eso me encanta. Tengo que conseguir hacer eso con los usuarios de mi centro. Miguel, voy a lanzar, ya estamos entrando en la parte final de este episodio del podcast. Tengo muchísimas preguntas en el tintero, pero voy a ir a una que me interesa particularmente y es que, ¿por qué hay deportistas que al acabar su carrera y obtenerlo absolutamente todo, se pierden en fiestas, alcohol? Bueno, volvemos otra vez a hablar se pueden hablar de casos personales, no se puede hablar, no se puede generalizar, pero te voy a responder con otra idea y luego voy a responder a esta. Dale. ¿Vale? Si hay una cosa en la que insistimos en deportistas que están trabajando, con los que yo trabajo en alto rendimiento, y son menores de edad, y ya están en alto rendimiento, y con ideas de pertenecer a la élite deportiva, yo hago unos contratos con ellos, o con la entidad deportiva, o con los entrenadores, o con los padres, en los que tienen que seguir estudiando. Les obligo a tener los estudios mínimos. Y luego, en función de cómo van avanzando, si dividimos o no a lo mejor los últimos años de bachillerato en dos, porque tienen competiciones internacionales o por lo que sea, o incluso qué asignaturas se tienen que coger en la universidad,
y les ayudamos a elegir, les ponemos incluso becas y elegimos en qué momento tienen que seguir estudiando, cuándo tienen que hacer un parón, es por dos razones. Una, porque aquel deportista que está estudiando a la par se está labrando un futuro, si hay una lesión, si no consigue llegar a donde consigue llegar, o cuando acaba, y con esto en parte te respondo, su vida deportiva ya tiene algo en lo que enfocarse, que muchas veces está ligado al deporte, y entonces no hay ese efecto precipicio de llevo 20 años entrenando 8 horas al día, ¿ahora qué hago con mi vida? Porque me he lesionado o porque me estoy retirando del deporte. Y otra es porque a la par que están estudiando, y hay tesis doctorales sobre esto, están desarrollando mayores capacidades de afrontamiento ante situaciones problemáticas y le están quitando carga emocional. Si yo sé que después de competir en un europeo, nada más competir y haber sido medalla de oro, me voy a casa a estudiar porque mañana tengo un examen de matemáticas, no solo está generando más compromiso, sino que te está diciendo es que ya quito la parte deportiva, me pongo en la parte de estudios. Estoy desarrollando mucha capacidad de afrontamiento. Genero mejores estrategias de regulación ante el estrés. Y banalizo también a veces los problemas. Venga, esto haya acabado, mañana me lo juego todo a un examen. Deja de lado la competición. Qué bueno. Yo creo que eso es clave, ¿no? Como que tener algo más que no sea solo el deporte, creo que es a lo que te refieres. Claro. Que eso es al final lo que hace que te pierdas un poco en el camino. También tiene que ver el por qué. Por ejemplo, ¿por qué quieres la gloria? ¿Por qué queremos la victoria? ¿Por qué queremos estar expuestos? ¿Por qué? Bueno, sí, sobre eso hay mucho descrito, ¿vale? Desde la psicología social y luego de la psicología deportiva. No nos vamos a meter ahí, pero depende de la orientación al ego o la orientación a la tarea, ¿no? Yo lo hago esto porque quiero aprender, quiero ser mejor y ser mejor deportista o porque quiero que me vean más. Pues llega un momento en el que cuando estás ya desarrollando todas las tareas y estás orientado bien a la tarea, un poco de orientación al ego te va a ayudar a querer ser el mejor de los mejores. Y no está mal. Pero lo importante es cuándo empezamos a desarrollar esa tarea al ego, sobre todo si estás orientado al ego antes de desarrollar todas las tareas de aprendizaje y luego de desarrollo personal. Entonces lo que quieres es mera exposición. Pero si una vez has conseguido lo máximo, un poco de ese componente es necesario, sobre todo en la élite, para querer seguir siendo el mejor, pase lo que pase. Pero esto hay que saber calibrarlo bien. Lidio con ello constantemente, ¿no? Porque siento muchas veces puedes ir llegando a puntos, sobre todo dependiendo del punto en el que partes y decir, pues que estoy aquí en el top o lo que sea, pero no sé, siento que tenemos que conectarnos con otro lado y creo que también es necesario esa parte de ego para realmente pensar que puedes hacer cosas extraordinarias. Sí, no es malo. Lo que pasa es que es cómo lo orientas, cuándo lo orientas y enfocado a qué objetivos. Y para cerrar esa pregunta que decías de las cosas que te pueden pasar con los deportistas, ten en cuenta que en alto rendimiento, si llevas desde los 12 años compitiendo, entrenando y solo has hecho eso, primero, que el deporte de alto rendimiento no es sano de por sí, no lo es. Estás entrenando 8 horas al día durante 20 años, compitiendo, produciendo unos cambios que no son siempre los mejores, no lo es. Y tiene un componente también de adicción, ¿no? Puede llegar a tenerlo. Ya nos meteríamos en diferentes tipos de rasgos de personalidad, nos vamos a meter ahí, pero tiene un componente de adicción. A todos nos gusta hacer deporte por alguna razón, ¿no? Si lo llevas al máximo nivel, ¿qué pasa cuando te quitan el deporte? Necesitas buscar otras adicciones. Pero bueno, eso lo dejamos apartado. Te volveré a invitar, que lo sepas. O sea, cuando lo esté editando voy a ir apuntando cada cosa que me ha dicho. Esto para otro lado. Voy a decir esto para el siguiente, para el siguiente. Y volveré, claro que sí. Vale, Miguel, pues te voy a hacer las preguntas rápidas a no robarte más tiempo. Vale. La verdad que estoy agradecidísimo contigo. Me ha emocionado muchísimo verte, que hayas venido, que realmente estés aquí sentado al lado mío, que te considero un profesional excelente. Una vez me acuerdo, vi un post tuyo con una foto un poco oscura y dije, joder, pensé que, digo, joder, igual le pasa algo. Y digo, le voy a escribir, digo, igual nadie, ¿sabes? Nadie se fija en estas cosas o lo que sea. Y siempre te veo ayudar a todas las personas, por lo menos eso es lo que me transmites, ¿no? Y lo que me transmitiste también en vivo en clase, que realmente te preocupabas por los alumnos y por nosotros. Y digo, joder, no sé si alguien se habrá preocupado o no, pero por si acaso le voy a poner el... Me acuerdo y fue muy bonito. Además te responde, no, está todo bien, simplemente una foto que me ha gustado, que es un poco Pues tremenda, que oscura, sí. pero no, nada más. No. Vale, vamos a por las preguntas rápidas. ¿Una persona referente para ti? ¿En qué ámbito? En el ámbito personal.
Mi padre. Eso es un buen referente. Vamos a una frase memorable. No me gustan las frases lapidarias. Te dejaría una que a mí me gusta mucho y que le digo a los deportistas y que de hecho es uno de esos leitmotiv que hay que tener ahí, que es compites como entrenas. Qué bueno. ¿Un objetivo por cumplir? Muchísimos en lo profesional, en lo personal, en lo deportivo, constantemente. Pero Sí. uno concretamente. Tengo alguna montaña por ahí que se me ha enquistado que quiero llegar a conseguir. ¿Y qué es el éxito para ti? El éxito es conseguir vivir de lo que te gusta y cumplir con los objetivos sin llevarte a nadie por delante. Qué bueno. Me gustaría que les dijeras dónde pueden encontrarte o si tienes algún tipo de consulta psicológica o lo que sea. Sí. Y ya está, y despedimos el podcast. Sí. Encontrarme vais a encontrar o en sitios muy básicos y muy malos como en LinkedIn o en las páginas de las universidades, que por cierto casi no las utilizo. Y es fácil contactar conmigo en Instagram, siempre contesto, tardo en contestar porque tengo una agenda bastante llena, pero siempre contesto. Y en Instagram creo que es el sitio más fácil donde me podéis ver. ¿Cuál es el Instagram? Mick Santolaya, y ahí está. Perfecto. Pues agradecerle a Miguel su presencia en este podcast. La verdad que espero que os haya aportado muchísimo valor, que lo podáis disfrutar. Si tenéis cualquier tipo de consulta, tardará en responder, pero responderá a través de Instagram. Y bueno, si hay algún equipo que quiere contar con él o lo que sea y tiene tiempo para ese proyecto, pues ya sabéis, contactar con él. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.